Buenas tardes, hoy comenzamos con la unidad 6 de termodinámica, donde vamos a ver cómo la energía está asociada a cualquier proceso físico o químico, como por ejemplo, a su vez, cuando los procesos se producen espontáneamente, como un cuerpo a mayor temperatura, es decir, que contiene más calor, este va fluyendo hacia un cuerpo más frío, o un gas que se expande naturalmente y ocupa todo el recipiente que lo contiene, y nunca ocurre el proceso inverso, es decir, que un gas espontáneamente se comprima, y las formas de transmitir la energía a través del calor y trabajo, que puede ser eléctrico, mecánico. Esta unidad la vemos ahora, pero en realidad venimos nombrando la energía asociada a diferentes procesos desde que comenzamos con la enseñanza de la química, ya que dijimos que toda reacción química tiene asociada una energía que puede ser entrante o saliente. Significa que tiene asociada una energía para producirse, hay que darle al sistema energía para que la reacción se produzca, o cuando la reacción se produce, libera energía. En estados de agregación de la materia lo mismo, los estados tienen diferentes energías, como puede ser el gaseoso, que es el estado con más energía, ya que tiene energía cinética de traslación, rotación, vibración, ¿sí? Mientras que los líquidos y los sólidos poseen menor energía, ya que poseen, por ejemplo, una menor energía cinética, ya que los sólidos pueden vibrar solamente, no se trasladan las partículas que lo forman, y las soluciones, que pueden ser endotérmicas o exotérmicas, porque cuando se ponen en contacto soluto y solvente pueden absorber o desprender energía al medio ambiente, y así en las sucesivas unidades que vamos a ver después de termodinámica. Entonces, la termodinámica analiza el aspecto energético de todos los procesos físicos y químicos que vamos viendo a lo largo de la materia. Un sistema, entonces, clasificado en abierto, cerrado o aislado. Cuando hablamos de un sistema abierto, intercambia materia y energía con el medio ambiente. Cuando hablamos de un sistema cerrado, intercambia energía pero no masa o materia. Muy bien. Y un sistema aislado intercambia alguno de las propiedades que estamos analizando. Te mando el contrato. Muy bien. Entonces, no intercambia un sistema aislado, no va a intercambiar ni materia ni energía con el medio ambiente. La termodinámica, entonces, es una ciencia que estudia la energía de procesos físicos o químicos, entendido como procesos químicos, las reacciones químicas. Un proceso físico como un cambio de fase, una formación de una solución, ¿sí? Y para esto se basa en leyes. Esas leyes de la termodinámica lo que hacen es tener en cuenta variables que definen el sistema. ¿Cuáles son las variables que definen el sistema? Hasta ahora nosotros estuvimos viendo variables como presión, volumen y temperatura que definen el estado de un gas. ¿Recuerdan? En la unidad de tratamientos del estado gaseoso o comportamiento del estado gaseoso.
En termodinámica lo mismo, definimos funciones de estado como son la entalpía, la entropía y la energía libre de Gibbs, y se ve en este caso el símbolo delta, que significa la variación o la diferencia entre el estado final e inicial del sistema, y con esto nos está definiendo qué es una función de estado. Una función de estado es aquella que no depende del camino recorrido, es decir, no depende si tomo diferentes condiciones para llegar de un estado 1 del sistema a un estado 2 del sistema, ¿sí? Y muchas veces esto es importante para definir el cambio de una variable. De manera contraria, el trabajo y el calor sí son funciones de estado, calor representado por la letra Q y trabajo representado por la letra W, ya que dependen del camino recorrido, ¿sí? El trabajo que realizo para subir un paquete por una escalera, por ejemplo, o para trasladar un paquete, un objeto, si lo llevo en la mano o si lo llevo a la altura de los hombros, estoy realizando distintos tipos de trabajo, ¿sí? Porque cuanto más lo levanto, más trabajo estoy haciendo, ¿sí? Muy bien. Entonces, sí, el trabajo y el calor no son funciones de estado, porque dependen del camino recorrido. La termodinámica es una ciencia en el sentido que tiene leyes que la explican, ¿sí? Esos cambios de energía que se producen en cualquier proceso físico o químico. Esas leyes son la primera ley de la termodinámica, la segunda ley de la termodinámica, la tercera ley de la termodinámica, la ley de Hess y la ley de Lavoisier. Las leyes nos sirven para comprender el comportamiento de un sistema desde el punto de vista energético. ¿Por qué? Porque la primera ley de la termodinámica dice que la energía se conserva. Quiere decir que la energía se puede transformar de un tipo de energía en otro, pero no se puede crear o destruir, ¿sí? Cuando nosotros encendemos un foco, tenemos energía lumínica, pero también se pierde un poco de energía en forma de calor. Muchas veces lo que queremos es energía calórica y entonces se usa otra radiación, ¿sí? Entonces, la primera ley de la termodinámica dice que la energía se conserva, no se crea ni se destruye. La segunda ley de la termodinámica hace mención a la entropía. La entropía es una función de estado termodinámica que es una medida del desorden del sistema. ¿Se acuerdan que cuanto más desordenado, mayor entropía tiene? Ya lo vamos a ver un poco más adelante y con más detalle para interpretar el concepto de entropía, pero lo importante que dice la segunda ley de la termodinámica es que la entropía del universo va en aumento, ¿sí? Porque todo sistema tiende a un mínimo de energía y a un máximo de entropía. Muy bien. La tercera ley de la termodinámica, siguiendo su relación con la entropía, dice que cuando tengo la entropía de un sistema a 0 grado Kelvin, es decir, en el cero absoluto, como ese sistema no se mueve, está en una temperatura muy baja, es un sólido cristalino, tiene una entropía igual a 0. Por supuesto que esta no es una condición de trabajo común, ¿sí? Y esto solo se puede lograr en los laboratorios, así que sería, digamos, que es una situación muy especial, pero que es corroborable. Otra ley importante por este concepto de función de estado que les decía, donde la variación de cualquier propiedad del sistema no es función del camino recorrido, es la ley de Hess.
¿Por qué? Porque la ley de Hess me permite calcular el calor liberado o absorbido sin que conozca, digamos, sin realizar el camino que una reacción química puede estar indicando. Conceptualmente es el calor liberado o absorbido que no depende si se lleva a cabo en una, dos o más etapas. Por ejemplo, yo tengo una reacción química, hidrógeno y oxígeno que me dan agua, ¿sí? El hidrógeno y el oxígeno son moléculas diatómicas, pero cuando formamos la molécula de agua, solo utilizo 2 moléculas de hidrógeno y solo una de oxígeno. Entonces yo puedo pensarlo como un proceso en el cual primero se deben separar, administrar calor para separar las moléculas de oxígeno en átomos. Después tengo que romper los enlaces de las moléculas de hidrógeno. ¿Por qué? Porque se tienen que formar enlaces entre la molécula, entre los 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno para dar la molécula de agua. Entonces, estoy, digamos, definiendo un camino donde yo puedo medir todos los calores de enlace, por ejemplo, y sacar el calor de formación del agua a partir de sus elementos. Quiere decir que estoy buscando otro camino. Eso es posible porque estoy trabajando con funciones de estado. Y la ley de Lavoisier, que en general no recordamos mucho el nombre, pero sí lo aplicamos, y sobre todo cuando estamos resolviendo estos problemas de ley de Hess, es que si un proceso en un sentido es endotérmico, si en este sentido es endotérmico, en el sentido opuesto será exotérmico. Y si un proceso en un sentido es exotérmico, en el sentido opuesto será endotérmico. ¿Sí? Entonces, como verán, están puestos con distinto color, aplicándolo para cada flecha. Si es de un modo, en el sentido opuesto será que si absorbe energía en este sentido, en el sentido opuesto la libera. Si libera energía en este sentido, en el sentido opuesto la absorbe, ¿sí? Que era lo que significaba endotérmico y exotérmico. Muy bien. La energía de un sistema, siguiendo con todas estas leyes, se puede fluir, ¿sí? ¿Y cómo fluye la energía en un sistema? En forma de trabajo o en forma de calor, realizando un trabajo o transfiriendo calor. Cuando decimos que un sistema realiza trabajo, que es una forma de transferencia de energía, el trabajo, por conceptos de física, sabemos que es fuerza por distancia. Si yo empujo un objeto a una determinada distancia, estoy realizando un trabajo. Específicamente, desde el punto de vista de la química, ya vamos a ver que a nosotros lo que nos interesan son trabajos que se producen a partir de un cambio de volumen del sistema. Ese cambio de volumen del sistema puede deberse a una producción de gases en una reacción química o un proceso de expansión de un gas porque aumenta su volumen y puede ser que aumente su temperatura manteniendo la presión constante, ¿sí? Entonces siempre vamos a estar teniendo en cuenta qué es lo que está ocurriendo a nivel del estado gaseoso. Si no, en la reacción química no existen estados de agregación de la materia que sean gaseosos, sino que son solo sólidos y líquidos, se dirá entonces que el sistema no realiza trabajo, ¿sí? Cuando
se realiza un trabajo de compresión cuando el volumen disminuye, la variación del volumen final menos el inicial, como el volumen final es menor que el inicial, entonces la variación de volumen es menor a cero, es negativo. Y el trabajo es positivo. Y de expansión, que quiere decir que el volumen final es mayor que el inicial, la variación de volumen me va a dar un valor positivo y el trabajo me va a dar entonces un valor negativo por este signo menos precedido. Ya vamos a ver más adelante que la convención de transferencia o flujo de energía en forma de trabajo o calor, según el sentido que se realice, si es del sistema al medio ambiente o del medio ambiente al sistema, va a adoptar un signo, ¿sí? En particular. El calor, a su vez, puede ser bajo dos condiciones. A volumen constante, que es la energía interna de un sistema, ¿sí? Y cuando definimos el calor a volumen constante, definimos dos conceptos, que es el calor específico y la capacidad calorífica. El calor específico son los grados por, digamos, los grados que es la energía necesaria por gramo grado de sustancia, ¿sí? En este caso el calor específico depende de cada sustancia y del estado de agregación de la misma, ¿sí? Y la capacidad calorífica, que depende de la cantidad de materia, ¿por qué? Porque es la energía necesaria por variación de un grado de temperatura. En todos estos casos estamos hablando de grados centígrados, ¿sí? Entonces se ve que están indicados por la variación de temperatura por la T minúscula, y esta T minúscula indica temperatura en grados centígrados, porque se acuerdan que la T mayúscula, que era cuando hablábamos de propiedades de los gases, se refería a temperaturas absolutas o en grado Kelvin, ¿sí? Muy bien. Entonces, en el calor a volumen constante, que sería la expresión de la energía del sistema, se define como la masa por la variación de temperatura por el calor específico de cada sustancia y que también depende del estado de agregación de la sustancia. Si usamos la capacidad calorífica para definir el calor asociado a una sustancia, tenemos que el calor es igual a la capacidad calorífica, que sería los joules por grado centígrado, por la variación de temperatura en grados centígrados. La energía se define mediante unidades de energía. ¿Cuáles son las unidades de energía conocidas? ¿Qué unidad de energía conocen? Joules, kilojoules, calorías, kilocalorías, que se utilizan mucho para las dietas alimentarias, ¿sí? Para controlar cuánta energía le estamos dando a nuestro cuerpo, ¿sí? Y en calorías y kilocalorías, vieron que siempre aparecen las etiquetas, las calorías por una porción de alimento. Esas calorías son, en realidad, se representan por una C mayúscula y son kilocalorías, ¿sí? Muy bien, depende de la etiqueta, por supuesto. Y el calor a presión constante es la función termodinámica de estado que se conoce con el nombre de entalpía. La cantidad de energía que posee un alimento
no estoy muy segura cómo se determina. Sí sé cómo se determina la cantidad de energía que se produce en una reacción química, que no sé si será, pienso que sería cuando ese alimento lo procesa el organismo, que sería como la digestión es como podría considerarse como una reacción capaz de combustión. No sé exactamente cómo se mide las calorías asociadas a los alimentos, ya lo voy a averiguar. A partir de la pregunta de su compañero, ¿sí? Me es importante a mí ahora aclarar esta parte del mapa conceptual, que es cómo mido el calor de un proceso. El calor de un proceso se determina experimentalmente a través de un calorímetro. Un calorímetro es un equipo donde se lleva a cabo una reacción química, como por ejemplo una reacción de combustión de un hidrocarburo, y como todas las reacciones pueden ser, las de combustión son todas exotérmicas, pero también pueden ser endotérmicas, la variación del agua que rodea al reactor, estando todo dentro de un sistema aislado, ¿sí? La variación de la temperatura de ese volumen de agua es lo que me va a dar el calor de reacción. Ya vamos a ver más en detalle cómo medir los calores en un calorímetro. Las entalpías, como yo les decía cuando hablaba de que podía medir el calor de formación del agua a través de la ley de Hess, planteando las energías eh, que necesito para romper los diferentes enlaces y formar enlaces nuevos, entonces existen distintos tipos de entalpía que representan cada proceso, que serían la medida del calor a presión constante. Esos procesos pueden ser la entalpía de formación, y es cuando yo les decía la formación del agua a partir de sus elementos, que serían hidrógeno y oxígeno, que me dan agua. Las entalpías de combustión, que son muy comunes de medir y que siempre decimos que son entalpías de valor negativo, es decir, que son procesos exotérmicos. Las entalpías de enlace, que es la energía necesaria para romper un mol de enlace de una sustancia en estado gaseoso, que eran los pasos que yo decía que podía ir llevando adelante para sacar la energía de formación del agua. Y también las energías asociadas a procesos físicos, como sería un cambio de fase, que serían la variación de entalpía de fusión, la variación de entalpía de ebullición, la variación de entalpía de solidificación, que es de signo opuesto a las de fusión, y acá estaría haciendo la comprensión de lo que indica la ley de Hess, ¿sí? Porque si para fundir cualquier sustancia, la variación de entalpía es positiva porque paso del estado sólido al líquido, que es un estado de mayor energía, entonces tengo que darle energía al sistema para que pase de la fase sólida a la líquida. Para pasar el proceso es endotérmico, para pasar de la fase líquida a la sólida, tengo que sacarle energía al sistema y entonces el proceso es exotérmico, es decir, es el mismo valor numérico pero de signo opuesto. Muy bien. Y la entalpía de formación de una solución, que recuerdan que se debían romper, por ejemplo, si yo iba a formar una solución con un compuesto iónico y un solvente polar, como puede ser el agua, la energía de formación de la solución o de hidratación o de solvatación era energía necesaria para romper esos enlaces o fuerzas intermoleculares y que se formen enlaces nuevos de tipo intermolecular.
que en este caso se formaban enlaces ion-dipolo. Entonces estos serían distintos procesos donde queda en claro cómo voy midiendo el calor a presión constante, que sería la entalpía. Cuando hablo de calor a presión constante, me estoy refiriendo a el calor necesario para que el proceso ocurra o el calor que el proceso libere a la presión ambiental, ¿sí? No necesariamente estoy generando una presión diferente. Por supuesto que algunos procesos se llevan a cabo en vacío o a menores presiones o a altas presiones, ¿sí? Los reactores Spark, si se llaman, son reactores que trabajan a altas presiones, por ejemplo. Si no, en general, todas las otras reacciones que llevamos adelante son reacciones a presión ambiental. Muy bien. Habíamos dicho entonces que los procesos físicos o químicos podían ser cuando se desprende calor al medio ambiente o cuando se absorbe calor del medio ambiente, y esto queda representado por la variación de entalpía, sin importar cualquiera de estos procesos que estuvimos detallando. La variación de entalpía de un proceso exotérmico entonces es menor a cero, y la variación de entalpía de un proceso endotérmico es mayor a cero. O dicho de otro modo, en los exotérmicos es negativa y en los endotérmicos es positiva. Entonces, ¿cuál es la información que me da la entalpía? Como una de las tres funciones de estado termodinámico que vamos a estudiar. Me dice si un proceso es endotérmico o exotérmico, si libera o absorbe calor del medio ambiente, ¿sí? Después, como les decía, tenemos la entropía. La entropía es una medida del desorden del sistema. Si pienso que en un gas las moléculas se pueden mover libremente, esa medida del desorden del sistema entonces es lo que me está permitiendo decir que ante un sistema muy desordenado, porque sus partículas tienen mucha energía y están en continuo movimiento, la entropía de un gas es mayor que la entropía de un líquido, donde las partículas se atraen más entre ellas y tienen menor movimiento, y esta a su vez es mayor que la entropía de un sólido, que tiene un mínimo movimiento, que es de vibración de sus moléculas. En cambio, en un gas, por ejemplo, se trasladan, rotan, vibran, ¿sí? Y en un sólido solo pueden vibrar. ¿Por qué? Porque no se trasladan. Y con esto estamos apoyando lo que dice la tercera ley de la termodinámica, que si logro el cero absoluto, es decir, 0 Kelvin, para un sólido cristalino perfecto, la entropía es igual a 0. O la variación de entropía del sistema es igual a 0. Muy bien. Entonces, una medida de la energía a presión constante como calor, la entalpía. Una medida del desorden del sistema, la entropía. Conjugados entalpía y entropía me dan lo que se conoce como la tercera función termodinámica que vamos a analizar, que es la energía libre o energía libre de Gibbs. Y que es fundamental porque nos dice si un proceso es espontáneo. ¿Qué significa que un proceso sea espontáneo? Que ocurra naturalmente. Eso significa. Esos procesos que les mostraba en las diapositivas primeras, donde un gas expande hasta ocupar todo el volumen que lo contiene, ¿sí? Es un proceso espontáneo, que un cuerpo a mayor temperatura transmite calor hacia uno que se encuentre a menor temperatura. Ese flujo de calor es espontáneo, es natural, y todo el sistema alcanza una temperatura determinada.
Y por eso lo que hace la energía libre es ver la relación entre la entalpía y la entropía para ver si un proceso puede o no ser espontáneo. En ese sentido, la variación de energía libre, entonces, es igual a la variación de entalpía menos la temperatura, en este caso en grados Kelvin, por la variación de entropía. De manera tal que la energía, que sería la variación de entalpía, se mide en joules o kilojoules. La variación de entropía se va a medir en joules o kilojoules por mol ambas y por grado Kelvin, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos que ver que las unidades, para que este término me dé todo en energía, tiene que ser que digamos, la definición de entropía venga acompañada de las unidades de energía, que pueden ser joules por mol grado Kelvin. De manera tal que la energía libre de Gibbs también me va a dar en unidades de energía. Vuelvo a repetir, como pueden ser joules o kilojoules. ¿Y cómo sé si un proceso es espontáneo o no? ¿Se acuerdan que para saber si era endotérmico o exotérmico, la variación de entalpía me tenía que dar positiva o negativa? En el caso de la variación de energía libre, cuando el proceso no es espontáneo, es decir, que no ocurre tal cual está indicado, me tiene que dar un valor positivo, ¿sí? Entonces, un valor positivo de la variación de energía libre indica que el proceso no es espontáneo. Y un valor negativo me indica que el proceso es espontáneo, es decir, tal cual está indicado es como ocurre. Como es una función de estado y sigue la ley de Lavoisier, un proceso que en un sentido no es espontáneo, en el sentido opuesto sí lo será. Y un proceso que en un sentido es espontáneo, en el sentido opuesto no lo será. ¿Sí? Para esto hacemos un análisis específico teniendo en cuenta los signos de la entalpía y de la entropía en sus variaciones, ¿sí? Para ver si el proceso va a ser espontáneo o no. Y cuando no es suficiente con el análisis de los signos de las funciones termodinámicas de estado, entalpía y entropía, también vemos la influencia de la temperatura, si son altas o bajas temperaturas, ¿sí? Un proceso no espontáneo es, por ejemplo, cuando vos preparás una solución, ¿sí? Que sea un sistema homogéneo, que formes una solución, los componentes no se separan solos. Eso sería un proceso no espontáneo. Que un gas que ocupa un recipiente por sí solo se comprima, sin que vos lo enfríes, ni le aumentes la presión, ni le disminuyas el volumen. Esos serían ejemplos de procesos no espontáneos. En cuanto a una reacción química, es una reacción que vos mezclas los reactivos porque pensaste que te podían dar un determinado producto y no te lo dan. Muchas veces también ocurre que es tan lenta la reacción que vos pensás que no da productos y en realidad, bueno, tenés que cambiar las condiciones de reacción, ¿sí? Pero muchas reacciones que vamos a analizar, vamos a ver que nos da una variación de energía libre positivo y eso va a estar indicando que el proceso no va a ser espontáneo. Y voy a tener que cambiar las condiciones de reacción, ¿sí? Porque no quiere decir que nunca vaya a ser espontáneo, sino que puedo cambiar las condiciones de reacción. Y si no, también puedo buscar otro camino, en el sentido de que puedo buscar un catalizador
o puedo cambiar la disposición de los reactivos, si eran sólidos, digamos, que los pulverizo o los fundo o los pongo en solución, ¿sí? Son todos, digamos, aspectos que hacen a las condiciones de reacción y que no necesariamente son presión y temperatura, ¿sí? Sino que es cómo se encuentran los reactivos, en qué estado de agregación, si coloco o no coloco un catalizador, si necesito que, por ejemplo, una reacción química es muy común que me dé productos indeseables. Muchas veces para que no me dé un producto indeseable lo que tengo que hacer es generar en el reactor una atmósfera inerte, que significa que no me va a permitir, por ejemplo, que ocurran oxidaciones y me va a permitir que ocurran otro tipo de reacciones, ¿sí? Entonces, siempre son diferentes variables que hay que tener en cuenta o parámetros de reacción que no necesariamente son solo la temperatura y la presión. El ejemplo burdo que dicen que el agua que cae de una cascada nunca sube por sí sola por el mismo camino, digamos. A lo sumo toma energía del sol, se evapora, forma las nubes y como nube llueve, cae en el río y cae por la cascada, digamos. Y si no, agarro una bomba y por un caño lo que hago es elevar el agua, pero esos son todos agentes externos, no es el agua sola por sí misma que puede subir la cascada, ¿sí? O el salto. Muy bien. Habiendo hecho toda esta exposición general de lo que es la unidad de termodinámica, vamos a ir analizando algunos puntos importantes. Dijimos que un sistema puede intercambiar energía con el medio ambiente a través de dos formas, calor o trabajo. ¿Por qué? Porque siempre se debe cumplir la primera ley de la termodinámica, que la energía no se crea ni se destruye, sino que se conserva y se transforma de un modo u otro y fluye, se transfiere de un objeto a otro o del sistema al medio ambiente. Como les explicaba, el calor, que es una forma de energía y que fluye, entrando o saliendo del sistema, por convención, se considera que calor que entra al sistema, es decir, calor absorbido, siempre es mayor a cero o positivo, y calor que se libera al sistema es un calor negativo o menor a cero, ¿sí? Lo mismo pasaría con el trabajo. El trabajo que ingresa al sistema o trabajo que hace el medio ambiente sobre el sistema, para hablar con más propiedad, el trabajo que realiza el medio ambiente sobre el sistema, si esto fuera un gas, comprimiéndolo, es un trabajo positivo o mayor a cero, y el trabajo que se realiza el sistema sobre el medio ambiente es un trabajo negativo o menor a cero, como podría ser un gas que se expande o en una reacción química un gas que se va formando, ¿sí? Por ejemplo, en la descomposición térmica del carbonato de calcio me da óxido de calcio y dióxido de carbono. Ese gas que se va produciendo va ocupando un volumen que antes el sólido no ocupaba. Y entonces eso es un trabajo que hace sobre el medio ambiente. ¿Sí? Muy bien. Esto es lo que habíamos visto antes, pero para que les quede, digamos, un poco más claro, es que el trabajo se definía en física como fuerza por distancia, que era cuando empujaba un objeto a una determinada
recorrido, ¿sí? Una determinada distancia, longitud, y que a nosotros en realidad para sistemas químicos lo que nos interesa es el trabajo de expansión o compresión, que también existe el trabajo de expansión y compresión en física, ¿sí? Pero en nuestro caso, hablando de reacciones químicas que puede haber gases en reactivos y en productos, o solo en reactivos, o solo en productos, ¿sí? Y que el signo del trabajo entonces tiene que ver con la variación de ese volumen, porque la presión es constante y la variación de ese volumen, cuando es compresión, la variación de volumen es negativo y el trabajo es positivo, como lo indica, ¿sí? Y es trabajo del medio ambiente al sistema, como les decía que era una compresión, y un trabajo de expansión, que sería un aumento de volumen, me da lugar a un trabajo negativo o menor a cero, que es cuando lo realiza el sistema sobre el medio ambiente o entorno. En la variación de energía interna de un sistema, que tiene en cuenta todas las energías, la energía cinética, de vibración, ¿sí? De rotación, de enlaces, ¿sí? Se puede definir como calor más trabajo. Y por el análisis de signos que hicimos por convención, calor más trabajo son positivos cuando se realizan sobre el medio ambiente, que serían estos dos casos. ¿Sí? Muy bien. Como venimos comentando, las unidades de energía pueden ser joules, kilojoules, calorías, kilocalorías. Un kilojoule son 1000 joules, una kilocaloría son 1000 calorías, ¿sí? Y la equivalencia entre calorías y joules es que una caloría es 4,184 joules, ¿sí? Por si tienen que hacer alguna conversión de unidades. Y vamos ahora a lo que se conoce como ecuaciones termoquímicas. Todas las ecuaciones químicas que vimos hasta ahora, que son reacciones químicas balanceadas, ¿sí? Donde se cumple la ley de conservación de las masas, bueno, también se tiene que cumplir la ley de conservación de la energía. Y en este caso, esas ecuaciones químicas balanceadas que tienen una energía asociada, ya sea de absorción o de desprendimiento al medio ambiente, se denominan ecuaciones termoquímicas. Toda transformación química con la energía asociada a ella. Entonces, ecuaciones químicas, las ecuaciones termoquímicas son las ecuaciones químicas que indican el estado físico de reactivos y productos, si son líquidos, sólidos, gases, soluciones acuosas, las relaciones de masa, que serían la estequiometría, la ecuación química balanceada, y la variación de energía expresada como la variación de entropía, que sería el calor a presión constante. Y ya vamos a ver, para datos tabulados, se habla de la variación de entalpía estándar, que es bajo ciertas condiciones específicas de una atmósfera y 25 grados centígrados. Ejemplos de ecuaciones termoquímicas son una ecuación de combustión, una ecuación de vaporización, una ecuación de fusión, una ecuación de formación. Ya habíamos visto antes que toda ecuación de combustión de un hidrocarburo me da como productos dióxido de carbono y agua, siempre que la combustión sea completa. ¿Qué me dice esta ecuación química? Esta ecuación química me dice que un mol de metano gaseoso más 2 moles de oxígeno gaseoso me dan
un mol de dióxido de carbono gaseoso y 1 mol de agua líquida. El calor asociado o la variación de energía asociada a esta ecuación química, entendida como la variación de entalpía de combustión, de la reacción de combustión, es menos 890,3 kilojoules por mol. ¿Ese es un proceso endotérmico o exotérmico? Yo pregunto, ¿este proceso es endotérmico o exotérmico? Este proceso es exotérmico. ¿Por qué? Porque todas las reacciones de combustión son exotérmicas. Me libera calor, como me dicen sus compañeros. Y otro compañero pregunta si eso sería constante. Constante se refiere a este valor, ¿no es cierto? Siempre que tengo 1 mol de metano y lo voy a quemar, voy a obtener, si la combustión es completa, estos productos y voy a liberar esta energía, pero siempre es por mol, es una constante que es por mol. Exacto. ¿Y qué otra forma tendría de escribir esta información? Es lo que les decía de una ecuación termoquímica. Me da los reactivos que me dan productos y como se genera energía porque se libera calor a presión constante, ese calor va en productos. Diferente, por ejemplo, cuando quiero transformar agua líquida en agua gas, el calor de vaporización, ¿sí?, que sería la variación de entalpía de vaporización, es 44 kilojoules por mol. ¿Qué significa? ¿Que el proceso es endotérmico o exotérmico? El proceso es endotérmico, exactamente, porque justamente lo que hacemos es pasar de un estado de agregación de la materia de líquido a otro estado de agregación con más energía. Y por eso necesita energía para producirse. Y lo mismo pasaría con el calor de fusión. Y fíjense acá como lo puse en el calor de vaporización del agua, que como es un proceso endotérmico, el agua figura en reactivos. ¿Por qué? Porque es energía entrante. ¿O no? En el proceso de fusión sería lo mismo. El proceso es endotérmico y para pasar 1 mol de agua sólida a agua líquida necesito 6,01 kilojoules por mol. ¿Cuál sería la energía para pasar 1 mol de agua líquida a agua sólida? El calor necesario para pasar 1 mol de agua líquida a agua sólida. ¿Cuánto sería? Muy bien, menos 6,01 kilojoules por mol. Entonces, es el proceso inverso, si en este sentido era endotérmico, en el sentido opuesto es exotérmico, y lo que cambia es el signo, no cambia el valor numérico. Muy bien.
Ahora, esta ecuación química, que es de formación del agua, como habíamos dicho, fíjense que implica una energía, siempre los valores de reacciones químicas, los calores asociados a reacciones químicas siempre son mucho mayores que los calores asociados a cambios de fase, ¿sí? O de formación de soluciones. En este caso, la formación del agua a partir de sus elementos, por eso se llama calor de formación, tiene un valor de menos 285,8 kilojoules por mol. Lo que se forma es 1 mol de agua. El proceso es ¿de qué tipo? ¿Endotérmico o exotérmico? El proceso es exotérmico, lo que indica que los productos son más estables que los reactivos. Cuando los productos tienen menos energía, porque el proceso es exotérmico, significa que los productos son más estables que los reactivos porque justamente tienen menos energía asociados a ellos. Como siempre, el proceso inverso, que sería de descomposición del agua en hidrógeno y oxígeno, es un proceso endotérmico, que sería el valor 285,8 kilojoules por mol, pero positivo. Muy bien. Lo que estuvimos viendo en dos de los ejemplos eran calores de reacción, de combustión y de formación. Los calores de reacción, como les indicaba en el mapa conceptual, se miden experimentalmente a través de un calorímetro. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que un calorímetro es un sistema adiabático? Por eso me permite medir el calor de reacción, porque todo el calor que desprende o absorbe una reacción lo va a absorber el equipo. El equipo que es un volumen de agua y unas paredes que lo aíslan del medio ambiente, ¿sí?